Una función es un ente matemático que transforma un número en otro. Las funciones tienen un nombre y se escriben como f de x, donde f simplemente es el nombre y x es un número que nosotros le damos. Dentro de todas las funciones que hay, veremos las principales. La primera es la constante, en la que cualquier número que le demos será, por ejemplo, 2. Esto se escribiría como f de x igual a 2. Y la representación gráfica quedaría una línea horizontal. Después tenemos la proporcionalidad directa, que es un número multiplicando a x, por ejemplo la función doble. Luego tenemos otra que es muy parecida, que es la lineal, en la que hay un número multiplicando a la x y otro sumando o restando. El número que multiplica la x nos marcaría la inclinación de la recta, y lo que suma o resta, el punto de corte en la axis, que de esto hablaremos más adelante. Después tenemos las funciones cuadráticas, en las que tenemos que f de x es igual a un número multiplicado por x al cuadrado, más un número multiplicado por x, más un número independiente. Aquí el número que multiplica la x cuadrado, en este caso tenemos 1, nos marcaría la amplitud de la parábola, es decir, si es más ancha o menos. Lo que multiplica la x sola nos marcaría movimiento horizontal, que como vemos que no hay x, quiere decir que es 0, o sea que en el eje de las x el vértice estará en el 0. Y el término independiente nos marcaría el movimiento vertical. El vértice es el punto en el que vemos que hay un punto destacable y lo encontraremos en el eje de las x mediante el menos b partido 2a. Después tenemos la proporcionalidad inversa, donde no hay 0, como vemos en la gráfica, y tiene simetría respecto al origen, que esto lo hablaremos también a continuación. Las funciones son del tipo a partido x, y donde a, cuanto más grande o más pequeño sea, más se separará a los ejes. Y por último tenemos la exponencial, donde es a elevado a x, y a, cuanto mayor sea, menor será la separación que tenga la curva de los ejes. A todas estas funciones les podremos realizar un estudio, donde describiremos las características que tienen. Veremos todo lo que se puede hacer a través de este ejemplo. Vemos que, como hemos visto antes, tenemos una función cuadrática. La forma que describe es una parábola. Estas son las dos primeras cosas que tenemos que tener claras cuando vayamos a hacer un estudio. Después veremos lo que es el dominio, que son todos los números que abarca la función desde el eje x, es decir, de izquierda a derecha. Como vemos, abarca todos los números, por lo tanto decimos que son los reales, que se marcan con esta R con un doble palo a la izquierda. Luego tenemos el recorrido, que son todos los números que recorre, pero en el eje Y, en vertical. Como vemos, hacia arriba va hasta el infinito, pero el vértice marca el límite, que es al menos 4. Luego tendremos los puntos de corte con los ejes. Para encontrarlos miraremos primero con el eje X y después con el eje Y. Para encontrar los puntos de corte con el eje X, lo que haremos será igualar la función a 0 y encontramos los dos valores de X, porque es una función cuadrática. Si la resolvemos, nos daría que uno de los puntos de corte es en el 0, 0 y otro en el menos 4, 0, como vemos. Para encontrar los puntos con el eje Y, porque en el Y solo puede haber uno, sustituiremos en la función X por 0. Y como en esta función nos daría 0, pues el punto será en el 0, 0. Ahora tenemos las simetrías, donde hay de dos tipos. Una respecto al eje Y, en el que sabremos si es cuando f de x sea igual a f de menos x. Y será simétrica respecto al origen si f de x es igual a menos f de menos x. Los siguientes puntos a estudiar son más concretos de la gráfica y son los puntos máximos y mínimos. Los máximos son en las cimas de las montañas y los mínimos en los puntos más bajos de los valles. Como vemos aquí solo tenemos un valle, así que el punto del vértice en este caso será el mínimo. Luego están los crecimientos y decrecimientos. Como vemos, la función al principio decrece hasta que llega al vértice desde el menos infinito al menos 2 y después crece desde el menos 2 hasta el infinito otra vez. Después tenemos los puntos de inflexión, que es cuando cambia de una forma cóncava a una convexa.
Como vemos, esta forma solo es cóncava, por lo tanto no habrá puntos de inflexión. Ahora tendremos que determinar estas concavidades o convexidades dónde están. Ya que solo hay concavidades, lo que haremos será mirar desde dónde hasta dónde en el eje X van. Como vemos es todo, por lo tanto será en los reales. Y de convexidades no hay ninguna. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, esperamos que os haya sido útil. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y hasta otra.